señal informativa retransmitida a través de Radio Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Como lo habíamos dicho, Ecuador está por encima de los 209.000 contagiados y Quito lidera ya, lamentablemente, la lista con 68.400 contagiados en los últimos 4 días. Este incremento ha sido notable según los reportes de la autoridad sanitaria y las medidas tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia hace una semana con el estado de excepción y el toque de queda no han impedido las incivilidades, los comportamientos alejados de la normativa, del distanciamiento, de la aglomeración. Y hemos visto en imágenes, sobre todo en redes sociales, como en los alrededores de centros comerciales, la aglomeración ha continuado, por lo que se prevé que haya nuevas medidas. Con nosotros el director del ECO 911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Coronel Juan Zapata. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora. Gracias, Byron, la invitación. Un saludo cariñoso a todo el país. Bueno, las cifras creo que hablan por sí solas. Más de 2.164 operativos, una fiesta en Pichincho donde había 180 personas, que las autoridades tuvieron que sancionar a los incumplidores de estas normativas, que creo que lamentablemente la gente, a pesar de las restricciones, toque de queda, todas estas limitaciones de las reuniones sociales, seguimos no acatando estas disposiciones. ¿Le preocupa a usted como titular del COE? Bueno, muchísimas gracias, Byron. Efectivamente, todos tenemos aquí una participación. Obviamente el COE Nacional, al dar cumplimiento a un decreto ejecutivo, sobre todo en un estado de excepción, hemos venido manejando las estrategias y sobre todo a través de las instituciones operativas el cumplimiento de las mismas. Eso, el día sábado tuvimos una reunión del COE Nacional en donde Policía Nacional y Fuerzas Armadas evidenciaron el trabajo que lo vienen haciendo a lo largo y ancho del país, al igual que las intendencias. Pero no pasa solamente por el control. Nosotros hemos dicho todo el tiempo que el principal actor aquí es la comunidad, es la ciudadanía. Primero tenemos que recalcar algo, que el control del buen uso del espacio público es una competencia municipal y nosotros a los alcaldes les hemos dicho a través de inclusive de estas nuevas medidas en qué les podemos ayudar para trabajar en equipo como lo hemos venido haciendo. Pero es muy difícil que usted pueda controlar 80.000 personas en la bahía, o sea, a través de una institucionalidad. Por lo tanto, la comunidad es la que debe entender que primero estamos viviendo ya más de 9 meses de una crisis sanitaria que presenta nuevos riesgos, ¿no? Esta variante determinada en Reino Unido nos abre un nuevo mapa de riesgos y por eso es que era importante generar este estado de excepción por 2 aspectos. El primero, el externo, efectivamente que se lo viene trabajando a través de estos protocolos que se han reforzado con el Ministerio de Salud Pública y los nuevos protocolos para el arribo especialmente de destinos internacionales. No hablamos de nacionalidades, sino de destinos internacionales. Y el segundo era las incivilidades, tomadas en 2 aspectos principales, que son las aglomeraciones y las fiestas. Por lo tanto, las aglomeraciones, el principal actor, vuelvo a insistir, de que esto nos reduzca. Hoy vamos a dar a las 10 de la mañana la evaluación de todo el feriado. Ahí analizaremos exactamente cómo se ha venido moviendo, porque como tenemos corte hasta las 0 horas, seguimos trabajando y esperemos tenerlo listo ya hasta las 7 u 8 de la mañana. Ahí veremos cómo se ha bajado o cómo se ha comportado la ciudadanía. Lo que sí vuelvo a repetir, no pasa tan solo por el control, pasa por una conducta de que la gente entienda de que nosotros no podemos aglomerarnos porque estamos viviendo época sensible. Diciembre, por su naturaleza, es un mes complejo y nos ha determinado. Primero porque empieza en la ciudad que usted lo ha dicho, que tiene la mayor complicación, empieza con sus fiestas. Después tenemos esta dinámica de la ciudadanía, de las cenas navideñas y de las compras de Navidad. Y termina obviamente con la quema del monigote y las compras de fin de año. Por lo tanto, por eso era necesario y el inicio de la campaña electoral. Exacto, exacto. Nosotros, que era necesario hacer medidas de contención. Eso quiero que la gente entienda y utilice esa palabra. Son medidas de prevención y de contención para no aumentar contagios por estas inconductas, pero sobre todo para cuidar el oxígeno que tenemos nosotros en la capacidad hospitalaria. Eso es el concepto fundamental y usted lo decía efectivamente, Byron. De aquí inicia ya la campaña electoral. Ya tenemos un protocolo trabajado a través del CNE para la campaña y nosotros en esta semana estaremos presentando el protocolo para el día de las elecciones. Es decir, los actos sensibles no han terminado porque el 7 de febrero, Byron, tenemos nosotros 12.100.000 ecuatorianos que saldrán a cumplir obviamente con este mandato legal y democrático. Coronel, de estas medidas que se ha tomado desde el lunes acá con el estado de excepción, el toque de queda, la prohibición de reuniones, etcétera, la venta y consumo de bebidas alcohólicas el cierre de playas,
pueden modificarse. ¿Qué le dicen las estadísticas, las cifras de estas medidas tomadas? ¿Se puede radicalizar alguna medida? Lo conoceremos más adelante, pero podemos adelantar algo. A ver, Byron, primero hay que entender dos cosas. Nosotros teníamos dos objetivos en este primer 50%, porque pasado las fiestas de Navidad se ha cumplido el 50% del objetivo y el otro 50% vendrá el 31 de diciembre. El primero era evitar justamente las reuniones sociales por el tema de las cenas navideñas. Mucha de la incidencia de contagios se estaba dando o se sigue dando en el tema de reuniones y fiestas sociales, es decir, donde ya le perdemos el respeto al virus y eso lo está demostrado tanto en las aglomeraciones como en las reuniones sociales. Y queremos generar las cenas como es lógico, los ecuatorianos somos afectivos. Hemos sido un año muy difícil. Todo el tiempo sociable, pero tenemos que entender que las realidades son diferentes. Entonces queremos hacer la cena con toda nuestra familia ampliada, con los amigos del barrio, con los amigos del trabajo, con los amigos del colegio y todo lo demás. Y eso es lo que nos genera un alto riesgo. Ese objetivo es el que le tenemos que medir el día de hoy si se cumplió. A primera instancia yo creo que efectivamente el toque de queda y las medidas desmotivaron inclusive a que esto ocurra, pero habrá que seguirlo examinando. El segundo objetivo era el desmotivar la movilización. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe que los feriados más complejos que tenemos en el Ecuador son estos, ¿no? El de fin de año y el de Navidad, porque como son, y este año, lastimosamente, digamos, por el tema de la pandemia, nos coincide con el viernes, ¿sí? Se transforma en un feriado sumamente largo y que esto nos aumentaba el riesgo. Entonces era desmotivar la movilización de personas y de pasajeros desde terminales y desde vehículos livianos. Movilidad en transportes públicos. Exacto, sí. Entonces ese objetivo es lo que los vamos a analizar el día de hoy. Pero después viene el otro objetivo. El otro objetivo es también desmotivar las aglomeraciones que se dan. Y usted vio que ya algunos COEs cantonales, como el de Salinas, ya tomaron decisiones anteriormente de cerrar las playas el 31 y el 1, porque el foco de destino, es decir, el origen destino, es igualmente el celebrar o recibir el nuevo año en las playas. Por eso es que esta decisión se toma para el 31 y el 1. Y también tiene que ser la desmotivación nuevamente de la movilización del transporte liviano y desde las terminales de pasajeros, porque usted sabe que el virus se mueve con la gente, con la movilidad. Esos son los objetivos fundamentales. Y en eso haremos hoy la evaluación y vuelvo a insistir, la plenaria del COE Nacional está convencida que la decisión que se tenga que tomar y que esté orientada para salvar vidas, las tomaremos las veces que sean, porque sobre eso está nuestro objetivo, el salvar y cuidar la seguridad integral de los ecuatorianos. Que no colapse el sistema hospitalario. Exacto, además, cualquier otro criterio está al límite de lo que sea. Byron, cualquier otro criterio, por muy respetado que sea, estará bajo estos criterios. Incluyendo la producción, porque las cámaras de comercio, por ejemplo, en Guayaquil, cuestionaron un poco la decisión y la alcaldesa como que les dio cierta flexibilidad al sector productivo y comercial en Guayaquil. Ahora, mire, Byron, el objetivo central estaba justamente a las incivilidades y por eso que la restricción es particular. El sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, es decir, todo lo que mueve economía, no le hemos dado complicaciones en la restricción vehicular porque también tenemos que hacer ese equilibrio entre la crisis sanitaria y la crisis económica. Y por eso es que se eliminaron los salvoconductos. ¿Y cuál es su salvoconducto? Su RUC, su RICE, la guía de movilización y la credencial. Es decir, le hemos dado todas las facilidades y de hecho lo que usted acaba de decir, del aspecto comercial que lo hemos visto en todas las ciudades, es porque justamente no se les generó limitaciones. Gente, sí. Los centros comerciales se amplió los horarios, se les pedía cumplan el 50% del aforo. Los restaurantes en hoteles, en salones de eventos, se les pidió que por favor respeten el 30% del aforo, pero usted hizo mención a un tema que nos ha preocupado muchísimo. Hoteles de alto prestigio del país. Claro. Generando estas reuniones con 180 personas, sí. Con alcohol, con música, sin distanciamiento. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar una crisis si cuando la gente decía hay que atacar lo informal? Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo hacemos nosotros un criterio cuando lo formal, que debería ser el primero en dar ejemplo, los hoteles que son los que más genera estas acciones duro, que no solamente ponen en riesgo a quienes confiaron en ellos, sino también a sus propios empleados? Entonces, hay que enfrentar una crisis con el apoyo absolutamente de todos. Nosotros hemos tomado medidas que creo que técnico y científicamente han sido las adecuadas, pero siempre el COE estará evaluando todas estas acciones
y si hay que ajustar medidas, pues se lo tendrá que hacer, ¿no? ¿Quiénes estarán en esta reunión del COE hoy ampliada? ¿El presidente, los demás ministros, entiendo, Secretaría de Gestión de Riesgos, el titular de Salud? Bueno, el COE nacional, como usted sabe, y yo estoy dirigiendo el COE, por lo tanto tengo la delegación del presidente, y salvo que el presidente decida, como el 21, él presidió el COE nacional, se hará así, caso contrario yo lo sigo presidiendo. Sin embargo, en el COE nacional están todos los ministerios que están relacionados con la crisis sanitaria, y al ser un COE ampliado, como usted dice, por ejemplo, tenemos a algunos ministerios que no siendo parte del COE en la parte de protocolo y orgánico, se les invita, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, porque es fundamental el tema del teletrabajo. Además, eso dispone el estado de excepción, que se incorpore el teletrabajo nuevamente para el sector privado de manera opcional, pero obligatoria para el sector público. Así es, y eso es importante también, Byron. Quizás termino la idea, mire, el COE nacional está conformado por la AME, ¿no?, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, está conformado por el CONGOPE, que es los consejos provinciales, es decir, el COE nacional recepta todas las instituciones que tienen rectoría nacional y que pueden incorporarse en la toma de decisiones. Usted lo decía algo, una vez que nosotros tomamos la decisión de la restricción vehicular particular, vuelvo a insistir, y en eso quiero ser claro, es decir, si usted ponen números. Lógico era, van a circular el 50% de los vehículos per se, pero como tiene usted algunas instituciones exentas, es decir, nosotros lo que estamos generando una restricción es aproximadamente un 30% de los vehículos, por lo tanto pedimos que la ciudadanía sea comprensible y sobre todo hacer el llamado a que cumplan estas medidas. Y ahí se estableció el teletrabajo, ¿para qué? Para evitar justamente esta movilidad urbana que lo estábamos observando, y también para descargar el transporte público. Son cerca de 176.000 funcionarios del sector público que están, 236.000 funcionarios del sector público y más o menos a nivel nacional, 176.000 del sector privado, que eso oxigena, es decir, la medida está tan bien elaborada que busca todas las aristas, pero vuelvo a repetir, Byron, si no existe un compromiso ciudadano, usted puede tener el mejor protocolo, la mejor intención, la mejor institucionalidad, es muy complicado que podamos tener los objetivos. Si las cifras hoy dicen que hay un incremento importante y que hay mucha desobediencia, ¿podría haber medidas más restrictivas? Pongo el ejemplo que no sería lo ideal, pero lo estamos viendo en Europa, un confinamiento casi total, o sea, cerrados los comercios, muy poca libertad de movimiento, lo vemos en Alemania, lo vemos en otros países. Bueno, allá la cosa es más grave porque la cepa del Reino Unido pues se ha regado muy rápidamente, que es la mayor preocupación. Gracias a Dios creo que no tenemos todavía indicios científicos de que la cepa esté, pero la idea es esa, evitar la entrada a través de los aeropuertos. Veo que el aeropuerto de Quito ya ha tomado medidas más estrictas. A propósito, la alcaldesa de Guayaquil ha solicitado al COE formalmente que se suspenda o se prohíba la entrada de ciudadanos que hayan estado en el Reino Unido o en países europeos. Entiendo que eso lo van a analizar también ustedes, pero ¿puede haber medidas más extremas de las que ya tenemos? A ver, primeramente usted tiene toda la razón. Hay países que han tomado medidas sumamente duras, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que no tenemos un solo vuelo directo entre Reino Unido y Ecuador. Hay conexiones de Ámsterdam y conexiones con Estados Unidos. Y para que usted tenga un horizonte, durante el estado de excepción al Ecuador, destinos provenientes del Reino Unido han ingresado 53, es decir, tan solo el 2% del global de los ingresos. Claro. Y a nivel de todo diciembre han ingresado 642, es decir, el 4% de la totalidad de los ingresos externos. Por lo tanto, la disposición del COE nacional se está cumpliendo primero de que todos lleguen con una prueba PCR negativa física, con la finalidad de que ese documento se quede en el Ministerio de Salud Pública, porque estamos verificando los destinos y los orígenes, perdón. Si es que esos documentos no son los que ya hemos visto en algunos casos que no son los reales, es decir, son falsificados, pues se procede a la detención de estos ciudadanos por mal uso o uso doloso de un documento público. Y se aplica lo que dice el COIP. En eso estamos siendo estrictos, pero además se está incorporando la prueba de antígenos. Esta prueba que obviamente nos permite y nos establece la siguiente etapa, si es que existe un mínimo de riesgo, tenga usted la seguridad que nosotros avanzamos a una medida mucho más drástica. Hasta ahora el Ecuador, y eso lo ha confirmado el ministro de Salud y lo volvemos a confirmar, no existe indicio alguno
al menos científico, de que esa variante, que no es una nueva cepa, es solamente una variante, una mutación del virus, esté presente en el Ecuador. Y esperemos y estamos haciendo todos los esfuerzos para asegurar que en el Ecuador no se genere este ingreso. Sin embargo, a lo que usted me dice, mi querido Byron, la plenaria del COE analiza las mesas técnicas. Las mesas técnicas, y eso quiero explicarle al país, cuando el COE Nacional se reúne en una plenaria, están activadas las mesas técnicas y las mesas de trabajo. Ahí están los expertos, están los técnicos que analizan toda la data científica y que obviamente son el insumo necesario para que el COE tome la mejor decisión para el país. No lo hemos analizado, no está en nuestra perspectiva un confinamiento total. No está entre los no temas. está en el análisis, no ha estado pero también usted tiene que entender que cuando se está enfrentando una crisis sanitaria que nos ha demostrado al mundo que es un virus letal, nada puede usted descartar. No lo estamos tomando, vuelvo a insistir, no lo hemos analizado, no podemos tomar una decisión porque también tenemos que entender que la economía del Ecuador es diferente a la economía de Europa. Y eso tenemos que hacer también comprender a los ecuatorianos que cualquier incivilidad suya va a atacar directamente actividades que las tenemos que seguir manteniendo cerradas y debemos ser solidarios con ese tema. El Ecuador seguirá aperturando medidas y actividades siempre y cuando los números nos permitan. ¿Y cuando los números nos permiten? Cuando hay una buena colaboración y una aceptación ciudadana a que esta nueva realidad la tenemos que entender y comprender. La ministra de Educación había dicho que a partir del 18 de enero iba a retomar el 50% de maestros, de los 170.000 más o menos del sector público, sobre todo, ya presencialmente en sus actividades académicas por una situación, digamos, administrativa interna. De darse estas medidas que ustedes van a analizar, ¿eso se suspendería? También entiendo que la ministra va a estar en la plenaria. Byron, la ministra de Educación es parte de la plenaria del COE Nacional. Cuando ella nos presentó, antes de conocer inclusive esta nueva variante en Reino Unido, la resolución es absolutamente clara. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tomamos el 18 de enero? Iniciarán estos 204 establecimientos públicos fiscales y estas 2 universidades a partir del 18 de enero y la resolución es clara. Siempre y cuando la condición epidemiológica así nos permita. Si esta condición epidemiológica nos permite, iniciará el 18. Si no, esa fecha tendrá que ser postergada. No olvidemos que el COE Nacional se encuentra activado no solamente por un estado de excepción, sino por la misma resolución de la Corte Constitucional y porque la situación lo amerita. Por lo tanto, toda decisión de los organismos del Estado, toda, absolutamente toda, tiene que pasar por la aprobación del COE Nacional en lo macro, porque tampoco es que nosotros vamos a aprobar el protocolo de Riobamba o el protocolo de Alaucín. Es a nivel nacional. Esto se aplica a nivel nacional y ya en los territorios son los COEs provinciales y obviamente las zonales de cada institución la que le dan viabilidad. Y en este caso, Byron, tenemos un requisito que es importante. La mesa 5 y la mesa 2, es decir, la de salud, la de educación y la de salud, tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento y cada 15 días reportar al COE Nacional de cómo avanza que son pilotajes. No significa que todo el Ecuador vuelve a clases presenciales. Y en el caso de las universidades, el CES y el CENESID, ¿no? Pregunta final, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. El 21 de enero ya queda subsistente este estado de excepción, pero el toque de queda solamente va hasta el... Bueno, el toque de queda tiene 15 días, ¿no? Es 15 días, que se cumplirían el 3 de enero. La prohibición de reuniones de 10 personas termina el 1 de enero. ¿Por qué? No queremos generar los conflictos justamente con el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, todo está sujeto a lo que nos diga los datos de salud. Y solamente una pequeña aclaración, Byron. La alcaldesa de Guayaquil efectivamente ha enviado al COE Nacional también esta solicitud, sin embargo, no está muy bien, no está enviada bien, porque no está a nombre del presidente del COE, que en este caso soy yo. Entonces nosotros tenemos que devolver ese documento y cuando venga efectivamente bien establecido, lo trataremos en el COE Nacional. Entiendo que el señor presidente enviará también esa comunicación al COE Nacional y será el COE el que dé la respuesta técnica a la alcaldesa, con quien mantenemos muy buenas relaciones, ¿no? Coronel Juan Zapata, muchas gracias por las explicaciones y queda clarísimo que estas decisiones se tomarán hoy y habrá que estar atentos a ver qué dice el Comité de Operaciones de Emergencia esta mañana. Gracias, Coronel. Gracias, sí. Juan Zapata, director de ECO 911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia. 7 de la mañana, 18 minutos. Regresamos con otros temas.
temas políticos.